Bien, ahí ya estamos grabando, ¿eh? Para que sepan. Lo que vamos a ver hoy es de manera rápida, digo rápida porque vamos a estar en 1 o 2 horas máximo, viendo liquidez, viendo qué es lo que entiendo yo por liquidez y qué es lo que me sirve a mí eh, para tomar decisiones en base a la liquidez propiamente. Tema bastante clave a la hora de tomas de decisiones o interpretación del precio. Así que vamos a estar viendo por encima qué es la liquidez. Y no sé si los de acá operan todos con Smart Money o más de manera retail, pero la liquidez básicamente la vamos a encontrar, agarro la herramienta, la vamos a encontrar siempre en máximos y en mínimos del precio. ¿Sí? Cuando el precio se mueve y da un movimiento, va dejando liquidez por la parte baja y va dejando liquidez por la parte alta. ¿Sí? Todo acá abajo es liquidez y todo acá arriba es liquidez. ¿Mm? Como acá estaríamos dibujando una estructura alcista, lo que tenemos es el precio mitiga liquidez, ¿sí? De estos máximos, y por supuesto al tomar liquidez el precio reacciona y va a buscar otras zonas donde por supuesto hubo liquidez y el precio constantemente está haciendo lo mismo, ¿sí? Pues acá podríamos interpretar que acá hay una trend line de liquidez, por ejemplo, que no está mitigada. Vamos a ponerle un poquito de... eh, uy, me cambiaron todos los cositos. ¿Dónde están mis simbolitos, che? Bueno, me cambiaron los simbólicos, me gustaban más los rústicos. En fin, bueno, vamos a entender que acá tenemos liquidez por parte baja. Bien, ¿eh? Vamos a entender que estos máximos en algún momento fueron liquidez y después fueron mitigados, por supuesto, por el precio. Que esa mitigación fue llevando el precio para el otro lado. ¿Alguien quería decir algo? Como pareció que activaron un... Bueno, el precio se va moviendo de esta manera, ¿no? Va generando liquidez, la va consumiendo. Cuando la consume, ¿sí? Vamos a hacerlo así. El precio se va formando en la estructura alcista, por ejemplo. Va generando liquidez por la parte baja y por la parte alta. Cuando el precio retrocede, quedan dos zonas con liquidez y el precio busca dentro de ese fractal algún motivo por el cual llenarse lo suficiente de liquidez como para poder continuar y revertir e ir a buscar la liquidez que va dejando en parte alta. A medida que va buscando liquidez en esta estructura alcista, siempre de estos máximos, por la parte baja por lo general suele ir dejando liquidez, ¿sí? Hasta que en algún momento el precio necesita hacer uso de esa liquidez que va dejando en forma de trendline y quizás la mitiga y quizás sigue con su curso alcista con normalidad. Como quizás también la mitiga y hace un cambio de estructura para poder incorporarse a una nueva tendencia bajista. Esto es básicamente lo más básico que hay dentro de la liquidez, ¿sí? Altos y bajos, liquidez por encima y por debajo. Ahora bien, también la liquidez la vamos a encontrar en lo que muchos conocen como doble techos, ¿sí? O doble suelos. Les voy a dibujar un doble suelo también porque es más o menos lo mismo, solo que el inverso. El precio va dejando muchas veces evidencia de sectores o de lugares específicos donde el precio quiere volver y necesita dejar la suficiente cantidad de dinero para ir a buscar como para que le justifique esa vuelta. Y muchas veces eso se da de esta manera, dejando en el precio doble pisos o doble techos, o a veces triple pisos o triple techos, donde la liquidez está más concentrada, porque entendiendo que si tenemos liquidez en cada alto y cada bajo,
cuando se nos juntan dos altos o dos bajos iguales, entendemos que la liquidez está multiplicada, o sea que hay más cantidad. Y por eso muchas veces es que cuando el precio mitiga esa liquidez, las reacciones son fuertes, tienen gran reacción para el lado contrario de donde se llevan ese caudal de liquidez que está por esas zonas. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando es doble piso y liquida el precio y después tiene una fuerte reacción al alza. De igual manera, solo que bueno, en vez de estar en una línea de tendencia generando la liquidez de esta manera, acá por lo general, por el exceso de liquidez que consume, suele tener movimientos muy acelerados, muy cargados de momentum, en los que no te deja un panorama así tan, tan prolijo como de estructura de ida y vuelta, ¿no? De impulso y retroceso, sino que es un fuerte impulso hacia una de las direcciones. Por supuesto que eso después el precio lo va a ir a equilibrar, pero lo importante es entender dónde el precio va a encontrar sectores de reacción. Y esos sectores de reacción vamos a estar encontrando siempre en donde hay liquidez. Estas son dos formas de liquidez que vemos constantemente, ¿sí? O sea, en realidad, más que nada tres vemos acá. Altos, bajos y líneas de tendencia, como esta de acá. ¿Mm? Lo que quiero mostrarles ahora es cómo dentro de un rango, supongamos que todo esto es una pata alcista en 15 minutos, siempre cuando el precio retrocede, por supuesto no retrocede de una vez, va retrocediendo de esta manera, ¿sí? Mitigando liquidez quizás, ¿sí? Hasta que llega a ciertas zonas en las que encuentra interés el precio como para revertir y empezar a irse al alza. Básicamente, por supuesto el precio no dibuja tan prolijamente, muchas veces las formas son un poco más incomprensibles, pero lo importante es entender que dentro de lo que veíamos hace un rato acá como un alto y como un bajo, adentro hay un montón de otras cosas en la fractalidad del precio. Tú cuando bajas de temporalidad en, fractal, en una vela de 15 encontrás quizás todos estos movimientos adentro. Si bajas a uno, a dos, 3 minutos. Entonces, dentro de todo lo que sucede adentro, el precio igualmente va creando impulsos y retrocesos, donde dentro de esos impulsos y retrocesos te va dejando liquidez que eventualmente va a ir consumiendo para poder seguir moviéndose, ¿no? Una liquidez en forma de línea de tendencia, ¿eh? Que va consumiendo por abajo y otra por arriba. Por supuesto que el precio, a medida que va bajando, va mitigando toda la liquidez que va por parte baja. O sea, toda esta liquidez de acá la va consumiendo a medida que va bajando el precio. Y toda la liquidez que va bajando por arriba la va dejando. O en algún momento, con estos quizás si no operan Smart Money, reconocen los canales, entienden que a veces hay mechazos al alza. Esas cosas suceden porque el precio va a buscar la liquidez de los altos que fue dejando. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces acá el precio va generando su estructura bajista dentro de una temporalidad menor al rango que estamos viendo acá, al fractal este, que supongamos que es de 15 minutos o de una hora, y acá estamos viendo algo en 5 minutos, 3 minutos. Entonces, en algún momento el precio consume lo suficiente, busca, que no vamos a ponernos a ver ahora, algún bloque de orden que está dentro del extremo o en alguna parte, y te da una confirmación de que ya tomó la última liquidez que quería, y ahí te quiere hacer un cambio de estructura, ¿sí? Y ahí, bueno, empieza a hacer lo mismo, pero del otro lado, generándote una línea de tendencia ahora alcista con liquidez que no está consumida y toda esta liquidez, ¿sí? Que está interna, que la va a ir consumiendo a medida que va subiendo el precio. De esta manera, el precio se asegura de ir consumiendo la que va creando y consumiendo la que le quedó pendiente por mitigar. Porque, por ejemplo, acá arriba, ¿sí? Todavía le quedaba liquidez al precio. Acá le quedaba también liquidez, ¿sí? Y en estas zonas de acá también le quedaba liquidez al precio.
Esto se conoce como liquidez interna del RAT. Quienes tuvieron la oportunidad de leer el PDF que dejé en el grupo, desde el comienzo del grupo, pudieron ver que ahí en el grupo, el PDF lo llaman liquidez interna de RAT. Eso significa que cuando vos tenés un movimiento, un fractal, un rango, algo que se mueve, un impulso, un retroceso, por así decirlo, adentro hay movimientos de esta índole y esos movimientos van dejando puntos que son máximos, que tienen liquidez y que por supuesto el precio cuando revierte los va a ir consumiendo para poder seguir generando, consumiendo y generando por otra parte. Entonces el precio, por supuesto, se sigue moviendo. Bueno, no sé qué herramienta agarré. Se sigue moviendo, retrocediendo e impulsándose de nuevo, ¿no? Porque el precio va a encontrar constantemente en todos lados, en toda esta zona de acá, va a seguir encontrando liquidez como para volver a buscarla, ¿sí? Y a medida que viene a buscar esta, va a ir generando liquidez por la parte interna también de este rango para poder ir a consumirlo y a su vez ir generando por la parte externa. Esto es algo constante que hace el precio. Lo hace una y otra vez, repetidas veces e infinitamente. Por eso el precio se impulsa y por eso el precio retrocede, porque crea y porque consume. De no ser así, no se movería el precio. Bueno, creo que esta es la parte básica de todo esto, de este tema de liquidez, que está buenísimo que lo puedan entender de esta manera, para también poder, bueno, después, cuando nos enfrentemos al gráfico, poder entender por qué el precio hace lo que hace. Entonces, si te vas a gráfico, supuesto no es tan lindo como el dibujito que uno hace, tenemos lo que hablábamos recién, ¿no? Dentro de todo este rango, todo este fractal, todo este impulso, como quieran llamarlo, ¿no? Vamos desde acá. Estamos bajistas, todo este impulso bajista, ¿sí? El precio, ahora voy a leer el chat porque veo que están hablando, no se preocupen. El precio fue dejando algunos puntos máximos que no fueron mitigados dentro de la bajada y que el precio eventualmente viene y lo liquida, ¿sí? Viene y lo liquida. Es toda liquidez interna de RAM, ¿sí? Entonces, en algún momento lo liquida y cuando revierte el precio, por supuesto, cuando se va al alza, empieza a liquidar toda esa liquidez interna de rango que fue dejando. El precio encuentra, como les decía, un bloquecito de órdenes, algo de interés, donde apoyarse y poder continuar con la direccionalidad, en este caso bajista, ¿no? A su vez, para poder seguir yendo para abajo, para seguir impulsándose a la baja, el precio fue dejando puntos mínimos en donde, por supuesto, dejó liquidez y donde el precio, por supuesto, al volver a impulsarse, va a poder ir consumiendo. Un segundito, que se me despertó la beba. Ahí ve. Perdón, se me despertó justo la gordita. Em, a ver, voy a leer un toque el chat que estaban hablando ahí. Me van, si quieren, van abriendo los mic y me van consultando lo que quieran también, ¿eh? Ajá. Fabri, Sí, te consulto, capaz que es medio avanzado o capaz que se me salgo del tema. Cuando, por ejemplo, queremos tomar una orden, vamos a hablar de un long o un short, yo en la parte, no sé cómo explicarte de la gráfica, si yo tendría que poner una orden de entrada, por ejemplo, en un short, donde vos tenés el cuadrado azul, yo pondría la ese segundo pico máximo de,
ahí donde está, digamos, el nivel más bajo, pondría la orden de entrada y el stop loss estaría a la altura del máximo del anterior, ¿no? No, Acá más decís atrás. vos, No, en el otro acá, pico, en ese pico, ahí, y el acá, stop loss, ahí. Y el stop sí, loss lo pondría a la altura del anterior a ese. de acá. Exactamente. Ahí, Ese sería, ok. claro, Ok, ese sería una... bien. Bueno, pero si llegaste a esto, entendiste que el precio tenía que encontrar acá algo para poder devolverse, si no, no hubieras puesto una orden ahí. Perfecto. Y Eso, todas las eso es lo órdenes importante. mitigadas que están abajo no son en puntos de entrada, sino que son eh, zonas donde va a ir el movimiento, justamente como decís, dándole fuerza para que tenga o baja o alza, dependiendo cómo esté yendo el movimiento, ¿no? A eso es lo que entiendo cuando hablas de mitigación y liquidez interna. La liquidez interna es lo que te va, los saltos que te va dejando el precio dentro de lo que hace adentro de un impulso, ¿sí? De un impulso o Claro, un retroceso. Cuando se impulsa el precio, como sabemos, porque una cosa es dibujarle, otra cosa es lo que hace realmente, el impulso es así, pero dentro de lo que sucede en el impulso, vos verás que hace un montón de figuras, ¿sí? claro, Dibuja. Entonces, lo que te va dejando son todos esos máximos que no fueron consumidos, que no fueron mitigados por el precio. ¿Y a qué me refiero con mitigación? La mitigación se da cuando el precio recorre esa parte, ¿sí? Mientras que el precio no claro, pase por delante de estas líneas, el precio no equilibra estas zonas, no se lleva el dinero que quedó acá acumulado, ¿sí? O sea, por eso el dinero vuelve, para llevarse toda la liquidez que quedó pendiente por consumir, ¿sí? ¿Hasta ahí me bien, explico? sí. Perfecto, ¿esa era la duda o era Esa era la duda. buenísimo? Estoy viendo ese patrón que estás trazando ahora, es lo que está pasando con BTC hoy a la tarde que estuvimos esperando para entrarle. No sé a cuál de los patrones te referías, Johnny, pero sí puede ser, el precio dibuja así, forma liquidez y la va mitigando. Si de hecho acaba de pasar, por supuesto se invalidó porque B se clavó por debajo de A. Y ahí me mandaron una screen que, mirá que uso lentes, pero no veo nada. Pero bueno, operarle una Fabri me dicen, no, gracias. Seguimos con esto. Bueno, y ahora lo mismo, ¿no? El impulso este bajista que fue consumiendo esta liquidez interna que quedó en el rango acá, interna de este rango, y por supuesto en la bajada fue dejando todos los puntos máximos que ustedes puedan observar, son siempre puntos de liquidez que no fueron, que no fueron consumidos todavía. Fíjense que todos los que sí fueron retesteados por el precio son los que ya fueron equilibrados, los que ya fueron mitigados, y todos los que no, bueno, son parte de la liquidez que fue quedando flotando en el mercado, que en algún momento, por supuesto, va a ser mitigada, no necesariamente ahora, en las próximas semanas o en los próximos meses, pero eventualmente el precio va a ir a equilibrar eso. Esto es el euro, sí, amigo Román, esto es el euro dólar. Eh, bueno, y esto es de lo que habla el libro este de IPDA, justamente sobre la liquidez interna de rango, ¿sí? Se crea la liquidez interna de rango y mientras esta liquidez interna se va creando y se va mitigando, de manera externa el precio va dejando, por supuesto, toda la huellita que te dice, mira que por acá tengo que volver, más, por supuesto, porque estamos en una tendencia bajista, así que entendemos que sí o sí el precio debería venir a buscar estas zonas, a menos que, bueno, rompa estos máximos y no quiera retestear toda la zona. Pero entendemos que son lugares a donde el precio tiene que volver. Díganme si hasta acá hay alguna duda, si podemos continuar con la visualización de liquidez. Si hasta acá vieron algo que no comprendían, también me interesa saberlo. O si les estoy generando más conflictos que respuestas, también me interesa saberlo. Ahí está escribiendo alguien. Bien, perfecto. Bueno, nada nuevo hasta ahora, perfecto. Estamos todos más o menos informados de cómo es la liquidez, cómo se forma y cómo se va mitigando.
Veamos entonces, veamos entonces qué podemos hacer con la liquidez como para poder operar. Alguien quería abrir un micrófono. Brando, decime. No se No, te escucha perdón, si se estás hablando. desactivó solo. Ah, ok, ok, amigo. Sí, entonces. Bueno, eh, a ver, esto es un gráfico semanal, así que no vamos a ver no vamos a ver demasiado acá, pero lo que sí podemos marcar en gráficos semanales es la liquidez que fue dejando la semana. Esta es la semana que está en curso, que le queda un día y 20 horas todavía por terminar. Y esta es la semana que pasó, ese máximo y ese mínimo. Fíjense cómo ese máximo y ese mínimo de la semana anterior ya lo consumió el precio. Amigo, ¿cómo valías tú un order block? Tengo entendido que hay unos order blocks que el precio no respeta. Tenéis varias formas de validar un order block. Igualmente, order blocks hay en todos lados. Vos donde mires vas a encontrar un order block. Esto es un order block, esto es un order block, esto es un order block. Donde mires vas a encontrar order block. El tema es que para poder darle validez necesitas que la estructura te acompañe, necesitas que el movimiento sea fuerte, que haya un quiebre en la estructura por ese order block, que tenga una liquidez consumida, que tenga liquidez previa, quizás. Depende de lo que estés buscando. No es puntualmente una clase de order block, pero ahora cuando veamos cómo usar la liquidez, quizás podríamos darle un poquito de validez a los order blocks también. ¿Dónde está la liquidez externa? La liquidez externa está acá, por ejemplo. Ese mínimo que dejó el precio ahí es una liquidez que está externa, que quedó flotando fuera de cualquier rango. Lo mismo esta, ¿sí? Esos son puntos de liquidez que están fuera de lo que vendría a ser el movimiento, ¿sí? Porque esto sería directamente mensual, probablemente, o quizás más, incluso en el precio sería un movimiento, un solo impulso. De hecho, vamos a corroborar mensual y vamos a tener que irnos a 3 meses. Fíjense que en 3 meses todavía es un solo impulso esto, ¿sí? Y ese solo impulso viene dejando liquidez por arriba y por abajo. Depende de la fractalidad de esto. Acá estamos viendo en una semana, pero si querés, agarras una sola vela. De hecho, si quieres lo hacemos. Agarramos una sola vela y, a ver, miren, agarramos esta velita. Agarramos esa velita y tenés tu liquidez por encima y por debajo de esa velita, ¿sí? Ese sería tu impulso de una semana entera. Si te vas a una hora, por supuesto vas a tener un montón de información en esa hora, ¿sí? En esa velita. Mira, yo vengo a agarrar justo un movimiento súper súper acelerado. No dibujó demasiado acá el precio. Pero acá es todo lo que sucedió en esa semana, ¿ves? En un gráfico de una hora. En un gráfico de 15 minutos, todo lo que sucedió en esa semana es todo esto. Fue la peor vela que pude haber agarrado. No, no dice nada, dice acá hubo noticia y me moví fuerte. Pero básicamente es lo mismo. Si vos estás en un gráfico semanal y buscas un impulso, por supuesto ese impulso va a tener meses en desarrollarse. Si vos buscas una vela diaria, ese impulso va a tener horas en desarrollarse. Minutos, si lo ves en minutos vas a tener muchos más movimientos también, por supuesto. No sé si me explico. Y lo que vendría a ser dentro y fuera del rango, ya te, que lo estamos viendo acá. em, Lo que es interno de rango es dentro del impulso que va generando, ¿sí? Del impulso que les mostraba de acá a acá, todo lo que pasó acá internamente, todo eso, lo que pasó internamente es lo que es interno. Y todo lo que vendría a ser externo técnicamente está acá, ¿sí? Está del otro lado, que después, cuando el precio
genera el retroceso y vuelve a impulsarse, pasa a ser parte de dentro del rango, ¿sí? Dentro del rango, fuera del rango, y fuera del rango termina siendo dentro del rango. Ahora bien, la liquidez externa es la que está por encima de esos impulsos macro y por debajo de esos impulsos macro, básicamente. Buenísimo, buenísimo que lo hayas entendido. Bueno, vamos a ir a algunas temporalidades menores como para poder ver un poquito de esto, pero les estaba mostrando algo acá de la última semana, justamente, que esto es muy importante también, porque yo marco mi liquidez así también. Yo identifico la liquidez que me dejó la semana anterior antes de una nueva semana operativa, ¿sí? Eh, yo la identifico de esta manera para poder verla bien en el gráfico. Y entonces, entendiendo esto, yo sé que si me voy a un gráfico, yo siempre mido en 15 minutos lo que está haciendo el precio y desde ahí tomo decisiones en menores temporalidades. Me gusta hacer scalping. Entiendo que esto fue lo último que hizo el precio en esta semana, ¿sí? Bien, quiero mostrarles algo. Esta es liquidez semanal, ¿sí? Acá cerró una semana y acá inició esta semana, ¿no? Inició acá abajo, cerró allá arriba. ¿Qué podemos sacar de esto? Que, por ejemplo, el precio cuando mitiga zonas importantes de liquidez tiene reacciones, ¿sí? Tiene reacciones que son aprovechables en el precio. Sí, es el euro dólar, es nada que ver con una criptomoneda. Esto se mueve muy, muy distinto. Muy distinto. Es mucho más lento que una criptomoneda. Entonces, cuando vos tenés mitigaciones de zonas importantes, tenés movimiento siempre que a esa reacción. Lo mismo acá, que consume esta liquidez que quedó por parte baja y ahora empezó la reversión de toda esta caída, ¿sí? El precio vino rápidamente a buscar esta zona y cuando la encontró se llevó esta liquidez que estaba ahí acumulada desde hace rato. Incluso si volvemos a lo que era la liquidez, acá vamos a encontrar, perdón, vamos a encontrar toda esta línea de tendencia cargada de liquidez que todavía no había ido el precio a equilibrar, ¿no? No la había consumido. Entonces el precio vino y se fue llevando toda la liquidez que quedó acá en la parte que sería externa de este rango alcista, ¿no? De este impulso alcista. La consume toda, se encuentra con la liquidez semanal, con este mínimo semanal, y bueno, tiene una fuerte reacción después de. Acá consumió extremadamente mucho, una fuerte reacción a la alza, ¿sí? Lo mismo con liquidez diaria. Yo me paro en un gráfico diario y veo qué pasó mi día anterior. Justo este día tiene un fuertísimo movimiento, pero si lo queremos tomar como referencia, lo tomamos. Esto fue lo último que me dejó el precio como máximo y como mínimo, ¿sí? El día anterior a lo que fue, bueno, ya a esta altura por la hora es antes de ayer, ¿no? En el gráfico, pero esto es lo que pudimos ver en el gráfico, ¿sí? Supongo que nace acá esto. Bien, las mitigaciones de liquidez, ¿sí? Todo esto que viene acá, así, es todo un día. Dentro de ese día, en 15 minutos se ve así, de esta manera. Entonces el precio se encuentra con la liquidez que necesitaba diaria, teniendo una dirección, por supuesto. Primero hay que entender la dirección del precio. Y a sabiendas de eso, ya una vez que mitiga esa liquidez, acá te deja algún esquema, algún patrón, alguna confirmación como para decir, bueno, ahora voy a empezar a vender, en vez de seguir comprando. Pero siempre nace de una buena toma de liquidez, ¿sí? Una toma de liquidez importante, una toma de liquidez jerárquica.
Por eso cuando buscamos entrar en algún movimiento, tratamos de entrar en movimientos en donde el precio ya tenga lo que necesita como para poder moverse, para evitar también que toque nuestro stop loss. Porque si quizás no hubiera tomado esta liquidez eh, diaria, si simplemente habría sido algún tipo de liquidez menos importante, quizás el precio no habría revertido, quizás hubiera revertido hasta ciertos puntos. Fíjense que acá había toda una zona imbalanceada, ¿eh? Que podría haber venido a buscar y seguir con su direccionalidad que estaba formando el sitio, pero evidentemente acá encontró lo que necesitaba para ir a buscar lo que quería ir a buscar, que acá estábamos viéndolo antes, una liquidez bastante concentrada semanal y toda la que fue dejando en este rango externo que está generando el sistema anteriormente, ese impulso. Eh, bien, Fabri, una pregunta también. sí, Vea que eso que se llama como acumulación o distribución es como liquidez también. sí, las acumulaciones van generando liquidez. Eso es una acumulación, eso es una distribución en realidad. El precio empieza Ah, a generar liquidez por arriba y por abajo, la va consumiendo y eventualmente se dispara, ¿no? A ver, acá en el gráfico. Ahí está. ¿Mm? Acá el precio llega, toca una zona, empieza a generar y a consumir. Fíjate que esto es un rango extremadamente compreso, o sea, muy difícil de tomar alguna decisión de entrada acá, porque si lo haces probablemente te lleves un stop loss porque no tiene una dirección clara, simplemente va generando y mitigando liquidez constantemente dentro de este ranguito. Fíjate que este movimiento que hay acá manipula la liquidez que fue formando acá y también manipula la liquidez que fue dejando abajo. ¿Sí? Finalmente decide venir por este alto y cuando se lleva la liquidez de ese alto, que quedó bastante parecido al anterior, pero es un poquito más alto, ahí es cuando realmente encuentra eh, la liquidez que termina de llevarse de esta distribución y ahí, bueno, distribuye el precio. Lo mismo sucede con las acumulaciones, pero es al inverso. A ver si vemos una acumulación. Acumulación clara. Todo esto es acumulación, pero en temporalidades bastante más grandes. Mira, esto está más lindo. Eso es una acumulación, por ejemplo. ¿Ves? Es lo mismo, pero al inverso. El precio empieza a generar una suerte de rango, ¿no? Es un rango en el donde el precio no sale para ningún lado. Es más, se mueve de manera muy comprimida. ¿Mm? Genera liquidez todo por esta parte de arriba y todo por esta parte de abajo. El precio mitiga esta liquidez, luego decide mitigar toda esta. Y ahí es donde te da un patrón de cambio de dirección donde podríamos haber aprovechado para entrar al alza. ¿Sí? Ahí termina de acumular, termina de consumir la liquidez que acumuló y, bueno, se expande. Porque siempre después de una acumulación vamos a encontrar una expansión y siempre después de una distribución vamos a encontrar una distribución, justamente, ¿no? Un retroceso. Preguntan en el chat qué es acumulación y qué es la distribución. ¿Podrías mostrar un ejemplo en el gráfico? Lo acabo de mostrar, amigo. No sé si te quedó claro. Claro, la acumulación es de abajo, por así decirlo. Claro, acumula y expande. Y la distribución es una acumulación que distribuye, es una acumulación desde la parte de arriba que termina distribuyendo el precio hacia la baja, termina retrocediendo. Fabri, otra pregunta que no entendí en el libro que estoy leyendo, Sí, ahorita te lo explico. Dice, un alto que arriba la liquidez sea válido debe causar un rompimiento en la estructura a la baja. ¿Me podías explicar un poco de eso en tu análisis ahí? claro, esto es un gráfico diario. La liquidez que hay acá es relevante. Esto es un alto diario. ¿Sí? Fíjate cómo acá neutraliza
toda esta manipulación de este alto, porque cuando encontramos un precio así, llevándose un alto, es una manipulación, sobre todo porque después vemos la reacción en contra. Entonces acá el alto te lo manipula, este alto te manipula esto de acá, te saca la liquidez de ese alto diario, ¿sí? Y te rompe la estructura a la baja, porque este bajo de acá lo termina rompiendo, ¿sí? La estructura. Eso significa. ¿Entendés? Sí, gracias. De nada. La distribución es un rango arriba, claro, la distribución está arriba y distribuye con un retroceso, y la acumulación es un rango abajo que lleva el precio con una expansión, básicamente. Bueno, volviendo a la liquidez. Empiezan a surgir dudas, igual me encanta que tengan dudas y las consulto. Volviendo a la liquidez. Acá estamos en gráfico diario. Bueno, lo mismo así hago con gráficos diarios, ¿no? Miro cuáles son, como vimos acá, los altos y los bajos diarios que me va dejando el precio. Mi último alto diario, mi último bajo diario, porque yo tomo esos puntos de referencia para cuando el precio llega ahí, dependiendo de mi direccionalidad del precio, entender si tiene la fuerza o tiene la capacidad o tiene la intención el precio de querer revertir desde esos puntos estructurales, desde esos puntos específicos de liquidez. Siempre acompañándome por supuesto, una estructura, por una dirección y por supuesto, patrones de confirmación de entrada. Bien. Entonces, acá, en los gráficos diarios, como les mostraba en los semanales, también marco mis altos y mis bajos del último día. En este caso, el último día fue toda esta velota que pegó acá, me dejó tipo un movimiento bastante brusco. Así que mi precio lo tendría, esto fue el diario, está acá, ¿sí? Con toda la liquidez que se llevó por debajo, ya no entendería que quizás el precio quiera venir a mitigar esto, sinceramente. Quizás encontraría algún otro tipo de liquidez de la que vamos a hablar ahora, que sirve más que nada para este tipo de mercados de divisas, no tanto para criptomonedas, pero es también un lugar donde uno puede apoyarse. Algún tipo de liquidez por acá, como para querer ir a equilibrar todo lo que dejó acá ineficiente el precio. Al menos eso es lo que me gustaría ver. Bueno, ya tenemos la liquidez, vista la liquidez normal, la de tendencia, los doble pisos, los doble techos, ya vimos un poquito de liquidez diaria y semanal. Ya vamos a ver eventualmente cómo poner todo eso en funcionamiento, porque quizás es un montón de información. Y bueno, esto es lo último que utilizo yo como liquidez, como para poder confluenciar un poquito mis análisis y mis puntos importantes donde entrar. Este es ¿cómo se llama esto? Un indicador que me marca las sesiones operativas para Forex. ¿Sí? Esto es euro-dólar, esto es Forex, un mercado de divisas. Acá tengo la línea que se ve verde de fondo, esto lo que vendría a ser el horario de Kilson de Londres, el de New York y el de cierre de Londres. Y acá tenemos en este pequeño ranguito, es el rango de Asia. Vamos a verlo con algún ejemplo atrás, para que sea más simple. Fíjense acá. Tenemos este máximo del ranguito de Asia que fue mitigado justamente, y ahí en esa mitigación de liquidez automáticamente el precio fue a buscar la parte baja de este mismo rango de Asia, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esta es otra forma de liquidez. Por lo general, las sesiones operativas tienen en sus máximos y sus mínimos también una carga de liquidez importante. Entonces, cuando uno identifica eso, puede utilizarlo también dentro de sus análisis para poder tomar decisiones. Por supuesto que acá se tuvo que haber visto algo menor temporalidad que me marca algún tipo de patrón de entrada, ¿no? Si vos ves que el precio está tomando alguna liquidez que consideras que es importante o relevante, lo que haces es bajarte de temporalidad y ir a buscar otra esa información que te dejó el precio. Si te deja algún tipo de patrón, se toma. Si no te deja ningún tipo de patrón, no se toma.
Acá fue bastante rápido el movimiento, pero mechas. Se pudo haber tomado tranquilamente esta caída por riesgo, pero acá en la confirmación en un minuto yo probablemente no habría tomado nada. En un minuto no habrá nada. Lo mismo acá, bueno, si se entendía, si te da un patrón de entrada, vos tomás una orden hasta, pones un objetivo, él baja. No siempre sucede de esta manera, por supuesto. Acá quedan los saltos sin mitigar, por ejemplo, pero eventualmente el precio se lo lleva y una vez que se lo lleva, la reacción, fíjense que es bastante mecha, que tiene el precio cuando mitiga esas zonas de liquidez. Acá también el precio es manipulado para llevarse este bajo y automáticamente el precio empieza a subir. Son puntos de liquidez que el precio tiende a respetar, no lo hace siempre, pero tiende a respetarlo y cuando lo respeta se pueden buscar lindos trades ahí. Eh, Tendría que perder de 2 o 3 centavos para colocarse en un lado. Será como por medios de abrir en el euro dólar. No entendí lo que me quisiste decir, amigo. Bueno, volviendo a... Habíamos marcado la liquidez diaria acá. Volviendo a la liquidez diaria, bueno, eso es lo que estamos viendo acá. Esto de liquidez de sesiones operativas, si no operan divisas, no les va a ser muy útil, porque realmente las criptomonedas no suelen respetar mucho este tipo de liquidez, porque no trabajan en sesiones operativas, trabajan 24/7. Así que no lo tomaría tan en cuenta si ustedes son de operar criptomonedas. Ahora, si son de operar divisas, está muy bueno, sobre todo los rangos, los altos y bajos de los rangos asiáticos los respeta muy bien. Y muchas veces la sesión de Londres te marca un lindo punto estructural de altos o bajos, también para la sesión del día. Eso está bueno. Hasta acá vimos todos los tipos de liquidez que podría mostrarles. Las dudas que vienen habiendo me las van planteando si no seguimos. Estoy analizando las divisas gracias por compartir de nada. No, de nada, amigo. Si tenés dudas, igual aprovecha. Vamos a ver el gráfico diario. A ver qué estuvo haciendo el precio. Qué bueno que te guste. Es como les dije al principio, hay mucha información que les comparto que realmente no la van a ver en ningún canal de YouTube. Se las van a querer comer. Está bien el análisis, la forma de operar que ustedes efectúan. Sí, claro. El IGT Trading es igual al SMC, no había visto eso. No, no es lo mismo. Es similar, pero tienen distintos conceptos, así como te dice Aaron. Están ambos basados en metodologías de Smart Money, de dinero inteligente, pero, pero tienen distintos tipos de operativas y de visión general del mercado. Pero también ambos utilizan mismos conceptos de liquidez, de order blocks, de ineficiencias, etcétera. Y acá vamos a hacer un poquito de, a ver, semanal. Un poquito de cosas, a ver. Buscamos algo que... Ineficiencia es un imbalance, es es un movimiento brusco del precio que no fue recapitalizado. Eso es un imbalance o una ineficiencia, ¿ves? Todo ese hueco que hay entre la primera vela que lo genera y la tercera vela, ¿sí? Todo ese hueco quedó en la segunda vela, que de hecho acá, esta puntita de ahí, esta mechita mitiga un poquito, todo ese hueco que hay ahí, que no tiene ni vela ni mecha por delante, ni vela ni mecha por detrás, es una ineficiencia, es un imbalance, es un FBG, es un Fair Value Gap, como lo hayas leído, visto o escuchado.
Esto es un hueco en el precio. Es una inyección de mucho capital al mercado que genera un movimiento muy brusco, de mucho volumen, con mucha aceleración, muy cargado de momentum, que hace que el precio se desplace rápidamente y que probablemente en toda esta aceleración tan rápida que tiene el precio, queda ineficiente porque no llegan a activarse todas las órdenes que realmente habían ahí, porque hay mucha más cantidad de precio, en este caso vendedor, que comprador. Entonces va dejando zonas ineficientes que no se fueron equilibrando con compras, porque pasó de largo el precio por encima. No sé si no te pasó alguna vez que dejaste alguna orden, un stop loss o un save profit y el precio pasó con uno de estos velazos tan rápidos que no te activa la orden. Bueno, esto es lo mismo. Hay un montón de órdenes acá en el medio que no se activan. No se activan por la aceleración que tiene el precio. Entonces, muchas veces cuando estos ineficiencias suceden en el precio, si vos estás adentro del mercado, si vos tenías un stop loss ahí, quizás en vez de sacarte con tu stop loss, te saca con un stop loss mucho más lejano y terminas perdiendo mucha más plata porque justamente no te llegó a tomar la orden y te la termina tomando en un momento, depende de cómo lo tengas cargado. Si lo tenés a último precio, si es que operás desde exchange a último precio o a precio de mercado, te lo termina sacando a cualquier precio y si tenés una orden de take profit, probablemente no te la toque tampoco y el precio siga haciendo sin que tu orden haya sido activada. No lo operé nunca al inicio de Crash, pero si tiene movimientos así de bruscos, probablemente no respete tus órdenes límite. Bien. Esta era la ineficiencia. Y vamos a ver si encontramos un poquito para darles un poquito de conceptos, cómo utilizar el concepto de liquidez en los trades. Voy avanzando y todo. Bien. Les voy a mostrar cómo trabajo con la liquidez yo, más allá de todo lo mencionado, y les voy a mostrar este otro indicador que a veces uso, que me marca los días de la semana, ¿sí? Me lo divide por días, el gráfico, y cada línea gris que tengo acá significa que de gris a gris pasó una semana, ¿sí? Entonces yo cuando estoy en un gráfico en 15 minutos, para no irme a gráficos diarios, etcétera, entonces veo cuál es mi bajo más bajo dentro de toda la semana de gris a gris, identifico mi zona de liquidez semanal y me fijo cuál es el bajo diario, ¿sí? Que en este caso, por supuesto, coincide, porque es el último bajo que tengo acá. Entonces así identifico básicamente mi liquidez semanal y diaria. Lo pueden hacer desde velas diarias y desde velas semanales. No lo quiero hacer ahora porque cuando hago eso, cuando tengo el gráfico retrocedido, probablemente se me dibuje la vela entera y me adelante el gráfico. Suele pasar. Así que lo voy a dejar acá esto por ahora. Vamos a 15 minutos. Y acá vamos a dibujar la liquidez diaria del día anterior, ¿sí? Yo la identifico así. Esta liquidez de acá se conoce también como PDH. ¿Sí? Esto es previous, así se escribe previous, ¿no? Daily high. ¿Sí? Weekly. Y esto es un previous weekly low. ¿Sí? Por si es que ven estas siglas en algún indicador o en algún lado, para que entiendan de qué va. ¿Sí? Entonces, yo identifico primeramente mi liquidez, obviamente identifico mi estructura, que acá veníamos de una estructura bajista. Vamos a 4 horas. ¿Qué tenemos en 4 horas? En 4 horas tenemos este último quiebre estructural alcista
Tenemos bloque de órdenes que coincide con ese toque. Tenemos manipulación de high, toma de liquidez, neutralización, cambio de dirección en el precio. ¿eh? Identificás la estructura, te acompañás siempre por estructura. Y por supuesto esto lo que está haciendo es un retroceso, ¿sí? Está generando liquidez interna en este retroceso. ¿sí? O esto probablemente suba y siga subiendo, o siga subiendo dependiendo de lo que haga con este bloque de órdenes. Pero por ahora lo que vemos es que estamos en un retroceso consumiendo toda la liquidez que fue quedando acá de este último impulso alcista. Una vez que sabemos eso y tenemos nuestro bloque de órdenes y entendemos que el precio en diario estaría alcista porque 4 horas estamos bajista, podríamos tomar decisiones ahí justamente donde tenemos el precio. Entonces volvemos, ¿sí? Ya identificamos la estructura, ya identificamos la liquidez y después, bueno, lo confluimos todo. Estamos tocando un bloque de órdenes importante y tenemos liquidez diaria por encima, liquidez semanal por debajo, estructura bajista. Esperamos un patrón de reversión acá, ¿no? Una W, podría decirse. ¿Por qué una W? Porque la W lo que tiene es que te genera un bajo, ¿sí? Y como les decía al principio, todos los bajos tienen una carga de liquidez. Ese bajo te genera un alto. Este alto también tiene liquidez. Todos los bajos y todos los altos tienen liquidez. El precio automáticamente te crea un nuevo bajo, así que el bajo anterior es neutralizado por el precio. Entonces el precio acá ya está tomando de este movimiento en una subestructura, en una estructura más pequeña, ya está tomando liquidez. ¿Mm? Y después te hace un rompimiento de estructura de alza dándote la pauta de que el precio ya se está comprando en vez de vendiendo. Entonces lo que nosotros buscaríamos acá sería que vuelva a nuestra zona de interés y nosotros posicionarnos en compras para irnos con el movimiento. Ahora, lo importante de todo esto es que estamos en un bloque de temporalidad mayor, en un bloque de 4 horas de un movimiento más macro, y estamos apoyados ya en ese bloque, así que también estaríamos esperando la reversión por eso. Y tenemos una liquidez semanal que si la mitiga, si la manipula, entenderíamos que podría llegar a darnos este patrón de reversión. Y si lo da, nosotros por supuesto nos trataríamos de subir al movimiento. ¿Cómo sabes si va a respetar el bloque o va a neutralizar la liquidez externa de abajo para seguir subiendo o bajando? Eso no lo sabemos nunca, amigos. Si lo supiéramos realmente a ciencia cierta, si hubiera una ciencia cierta en el trading, sería demasiado simple hacer trading. Lo que tratamos de buscar es toda la información que conocemos para poder, con toda esa información, tratar de buscar un equilibrio. Buscar, como siempre les digo, cada vez que hay una clase les digo lo mismo. El trading es una cuestión de probabilidades. Lo que vos tenés que tratar de hacer es tratar de tener la mayor cantidad de probabilidades a tu favor. Cuando vos lográs eso, vas a tratar de entrar al mercado de una manera más segura. Pero igual nada te asegura que toques un stop loss. Pero vos estás tratando de buscar todo lo que a vos te genere más cantidad de posibilidades positivas de trade que negativas. Porque realmente el precio vos lo ves ahí. Si vas para arriba o si vas para abajo, tenés un 50 y un 50. De ahí vas empezando a sumar a tu favor todas las demás cositas que te van diciendo, bueno, tengo más chances de que vaya para arriba a que vaya para abajo. Y entonces buscas tus puntos estructurales o tus puntos donde vos tomarías un trade. Por Smart Money nosotros buscamos bloques de órdenes o buscamos ineficiencias. Yo no opero con ineficiencias por lo general, pero sí ICT, que preguntaba alguien ahí, ICT trabaja mucho con las imbalances, con las ineficiencias y operan desde esos puntos también. Pero siempre tratando de buscar mitigaciones de liquidez y mitigaciones de liquidez si son importantes, como una diaria, una semanal, un doble piso, un doble techo, o una consumición de una línea de tendencia entera. Desde esos puntos de tomas de liquidez vas a entrar con más seguridad al mercado todavía, porque ya sacó a los que tenía que sacar, ya se
ya se cobró el mercado, ¿entendés? Ya puede hacer el movimiento que quería. Ya manipuló a toda la gente que estaba adentro, ya la liquidó y desde ese punto ya va a hacer lo que quiere, o eso es lo que esperaríamos. Entonces, por eso cuando te dicen escuchás, ves o lees, vos tenés que entrar al mercado después de que saca a los demás. Y quizás con eso no entendés qué te está diciendo, pero básicamente lo que te están diciendo con eso es esto que te estoy diciendo ahora. Espera esa toma de liquidez, espera esa toma de liquidez importante, ¿sí? Esos low y esos high semanales, esos low y esos high diarios. Obviamente, fíjate que el precio te dé un indicativo de cambio de dirección, porque tampoco es que vas a decir, uy, ahí tengo un high semanal, pum, vamos a tomar una compra acá y me voy a ir hasta, no sé, hasta el último high diario, ¿entendés? Y quizás te sale bien, pero quizás te sale mal también. Si vos no tenés una confirmación de que el precio no va a seguir cayendo, como por ejemplo hoy, que hoy el euro cayó y se llevó lows diarios, semanales, se llevó 3 lows diarios, o sea, y el precio nunca quiso revertir, y estaba buscando otra cosa. Entonces tenés que buscar ese patrón, esa confirmación. Y eso es lo que buscaríamos acá, como te decía, una W que nos dé, una W, digo una W porque es más fácil de interpretar, pero ese patrón de reversión que básicamente se ve así, ¿sí? Básicamente se ve así, con el bajo que se neutraliza, con el alto que se neutraliza con el movimiento, con el desplazamiento hacia arriba, y nosotros entraríamos en un retesteo de estas zonas, ¿sí? Como por acá o más en el extremo, en compras. Básicamente eso es lo que trataríamos de encontrar en el precio. A ver, vamos a adelantar un poquito esto. ¿Qué hora es? La 1:00 de la mañana. Estamos en plena sesión de Asia. Sí, señor. Bien. A ver, vamos a adelantar un poquito. Son velas de 15 minutos. Ahí el precio ya se está moviendo dentro de este nuevo día, ¿sí? Ahí el precio ya mitigó este low semanal, ¿sí? Bajamos de temporalidad y vemos que dejó el precio, ¿sí? Bueno, el precio acá en un minuto, mira lo que hizo. Te quiero mostrar. Venía con estructura bajista y mira lo que hizo. ¿Mm? Básicamente. El último low que creó te lo mitiga, te lo neutraliza con este alto, ¿sí? Este bajo te saca la liquidez de y este bajo te crea un alto más alto que el último que tuviste, ¿sí? Acá te cambia la estructura del precio. Entonces vos lo que buscas acá es algún punto que te dé la pauta de que el precio se puede estar comprando, ¿sí? Justo en una toma de liquidez semanal, ¿ok? Entonces acá lo que tenés es este bloque de órdenes que está ya mitigado y que te lo lleva hasta este punto. Yo trazo el bloque de órdenes que me deja y fíjate cómo lo testea. Y esta es la ineficiencia que me dejó el precio, es el Fair Value Gap, ¿sí? Donde el precio vino a testear de nuevo esta zona. Entonces, uno tranquilamente pudo haberse posicionado en este bloque de órdenes o en esta ineficiencia, haber dejado un stop loss de 3,5 pips. Si quieren lo ponemos de 4 para ser un poquito más conservadores. ¿Mm? Y desde ahí tomar un trade. ¿Y hasta dónde puedes tomar el trade? Eso ya depende de qué tipo de trader sos realmente. Porque puedes tomar un trade hasta ese alto, por ejemplo, y es un trade en scalp súper conservador, donde el precio probablemente llegue sin mucho problema y te llevas un 1.3, que es un gran ratio,
O puedes, si sos un trader intradía, entender un poquito más la estructura, que justo estás en una zona de reversión importante, en un bloque de órdenes importante, con una toma de liquidez importante, y realmente ir a buscar el high diario, por ejemplo, ¿sí? O incluso entender un poquito más la estructura y ver en 4 horas dónde estás parado y hacer un swing directamente. Yo no soy este tipo de trader, pero tranquilamente podrías buscar zonas de liquidez un poco más altas. Eso ya depende de cada uno. La realidad, y yo te voy a mostrar acá, la realidad es que pudimos haber buscado estas zonas, ¿sí? El high de Asia, que es un punto de liquidez importante, que es lo que hablábamos antes. Este cuadradito de acá, que es mi sesión operativa de Asia, me deja un alto y un bajo que suelen ser liquidez importante en el precio. Entonces pudimos haber buscado de manera conservadora un trade hasta ahí, un 1.6, un ratio riesgo-beneficio 1.6. ¿Qué significa que sea 1.6? Significa que si vos arriesgaste $10 en el trade, y cuando me refiero a arriesgaste $10 en el trade, significa que si te toca stop loss, perdiste $10. Si vos arriesgas $10 en el trade, cuando te toca TP, un 1.6, estás ganando $60. ¿Sí? Ya es un 600% de ganancia, básicamente. Son 6 veces lo que invertiste en el stop loss. No es que entraste con un margen de $5.000 y el stop loss es de $5. Bueno, en realidad es esos $5 de stop loss por la cantidad de ratio de beneficio. Básicamente de eso se trata. Que es un ratio riesgo-beneficio realmente muy bueno, 1.6. O pudimos buscar un trade intradía hasta acá, que es un ratio riesgo-beneficio 1.19, ¿sí? Que esto es 19 veces lo invertido, un 1900% de ganancia. Si pusiste $10, te llevas 190. Básicamente, ese es el tipo de trade que puedes tomar entendiendo dónde estás parado en el precio. Por supuesto, no estamos viendo ni estructura, no estamos viendo order blocks, no estamos viendo ineficiencias, solamente estamos viendo liquidez, y solamente por liquidez pudimos haber interpretado que esta era una buena zona para buscar una reversión en el precio, ¿sí? La reversión la dio en un minuto, por lo general las reversiones suelen darse en temporalidades chiquitas, hay que buscar ese detalle en el precio y hay que posicionarse. Ahí, ¿y el TP de dónde lo deberías poner? Ahí justamente estoy en eso. Lo pones en objetivos claros, como por ejemplo un fair value, algún máximo mínimo de sesiones anteriores, máximos mínimos diarios, etcétera. Siempre de manera estructural con objetivos claros. Exactamente lo que dijo ahí Aaron. De esa exacta manera. Mis objetivos suelen ser puntos de liquidez importantes, como el Asia High, como el Daily High, y si no hay un punto de liquidez importante que yo pueda tomar como referencia, trato de ir a la próxima zona de oferta o de demanda, dependiendo qué esté haciendo yo con el precio, ¿no? Acá hay un bloque de órdenes, de venta, de oferta, y acá, junto al bloque de órdenes, tenemos una ineficiencia, ¿sí? Bien, ese podría ser otro punto. Es, es ya un punto estructural hasta dónde comprar en caso de que el precio, en vez de estar revirtiendo en macro, me esté haciendo un simple retroceso hasta la zona de oferta para después seguir cayendo, ¿sí? Esto igual lo puedes confluenciar con medición de rangos, que hay unas clases ya hechas de rangos en los mensajes grabados que hay ahí en el grupo. La puedes encontrar si es que te interesa. Podés buscar justamente dentro del rango cuál sería un punto estructural eficiente para el precio, como para poder revertirse en caso de que quiera revertirse, y te darías cuenta que probablemente este punto no es del todo fuerte porque nuestro rango está un poco más arriba, como de por acá nace el rango, así que estaríamos bien. Eh, pero bueno, hay un montón de información que puedes usar como punto de llegada, por así decirlo. Yo, si veo puntos de liquidez importante, prefiero tomar esos, ¿sí? Si soy un scalper, busco este punto. Si soy un intradía, buscaría este punto.
Sí, para Forex será bueno o qué broker me recomienda. Estoy usando Libertex, pero me cobra comisión fuerte. Pasa que Libertex tiene palancas fuertes también, me parece, por eso te cobra comisiones fuertes. Yo uso broker y solamente opero desde broker, desde IC Markets. Ahora se los escribo en el coso, en el grupo. Yo uso ese broker directamente. Y para criptomonedas, desde Exchange, desde Binance. No me gusta operar criptomonedas desde el broker. Pero tampoco opero mucho criptomonedas, así que no, me tiene sin cuidado. Así que bueno, básicamente de esa manera pudiste confluenciar toda la información para poder tener un trade un poco más seguro o que las posibilidades estén un poquito más a tu favor, ¿sí? Porque cuando vos entendés lo que está haciendo el mercado, te posicionás con más tranquilidad y probablemente tengas un trade que te resulte bueno. Fíjate cómo el trade llega hasta la liquidez diaria y fíjate que en la liquidez diaria la reacción que tiene el precio, ¿no? Toma esa liquidez y automáticamente tiene una reacción hacia, hacia el otro lado. ¿Mm? Esto lo podrías buscar en el precio constantemente, constantemente. Desde todos los días te marcas tus puntos de liquidez y vas viendo qué es lo que hace el precio. No necesitas demasiada más información que la que les estoy dando acá para poder operar con la liquidez directamente. Solo entender cuándo el precio está manipulando un high o un low que te quiera tomar esa liquidez, y ahí cuando entendés que el precio está generando esa manipulación, tratar de buscar el patrón que te dé la reversión para poder entrar en una confirmación y estar un poco más seguros. También puedes entrar al mercado y mandarle y protegerte con un stop loss bueno, pero para tener mayor seguridad, por supuesto, uno busca la reversión. Y antes de toda esta caída asquerosa de hoy, el precio estaba como por acá. Ahí está. Y acá también, semana anterior, tenemos el low de la semana anterior, está súper lejos, no me interesa marcarlo ahora. ¿Qué fue esto? Lunes, viernes. Vamos a retroceder hasta acá. Comienzo de semana. Esto fue viernes. Terminó la semana acá. Terminó la semana con este high, que no es un high, es un high semanal. ¿Sí? Y tenemos el último mínimo diario acá, por ejemplo. ¿Sí? Solamente con eso que ves del día anterior, te ubicas en la semana anterior. Coincide que este último alto diario es el último diario semanal también. Y después buscas una y otra vez exactamente lo mismo. Siempre buscamos lo mismo. Buscamos mitigación de liquidez importante, como ahí, y buscamos algún patrón de reversión en menores temporalidades, por supuesto. Y de acá tenés que entender cuáles son tus altos y tus bajos del precio, ¿sí? Ni más ni menos. Acá tenemos un último alto y el bajo está acá. Y la verdad es que no me gusta esto. La estructura es fea. Acá tenemos, mirá, no lo había visto. El precio nos lleva hasta este alto, ahí tenemos un bajo válido, acá tenemos otro alto y acá tenemos el bajo. Cuando nosotros buscamos reversiones en venta, lo que buscamos en vez de una W es una M, ¿sí? Por lo mismo que explicábamos la W, porque la M te genera un alto y te genera un bajo. Tu último alto y tu último bajo. Ese último alto se lo lleva el precio, lo neutraliza con un alto más, y ese bajo se lo lleva el precio con un bajo más bajo, que te cambia la estructura, ¿sí? Como cualquier neutralización,
Bien, entonces acá el precio en vez de respetar la demanda, ¿sí? Y seguir subiendo, que es lo que tendría que haber hecho una estructura alcista, lo que hace es fallar la demanda y llevarte el precio a un punto más bajo, dándote un quiebre en la estructura. Eso es lo que hay que comprender de la estructura en líneas generales como para poder entender una reversión y por qué suceden estos patrones de M y de W y por qué es que los buscamos para poder darle un poquito más de peso al patrón que nos están dando el precio justamente. Entonces acá tenemos esta tomita de liquidez y ese rompimiento. Acá podríamos interpretar que es así. Está bastante consolidado, pero la verdad que no me deja ningún punto estructural lindo esto. No me gusta nada. Pero bueno, por lo visto el precio reaccionó muy bien a eso. Acá, sinceramente, a mí no me dejó en un minuto algo donde decir, me agarro de acá y entro. No, no me dejó nada de esto. Nada, no me dio patrón. Quizás entraba a mercado cuando ves que el precio realmente está respetando tus siguientes quiebres estructurales. Y decís, bueno, evidentemente se está vendiendo y mandas una orden a mercado y te subís el movimiento. Ah, mierda, que se movió fuerte acá. Vale. Vamos a avanzar un poquito. Vuelve la mechita, mucha mechita. Y ahí está, cayendo el precio. Y sí, evidentemente era un buen punto para vender. Si sos un trader, como les decía recién, si sos scalper, con este movimiento sacaste seguramente tu 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 del día y te fuiste. Y si no sos scalper, tenés acá una ineficiencia que podría llenar el precio. ¿Dónde están las sesiones? Estamos en plena sesión de Asia encima. Mirá. No, tranquilamente podría seguir el precio para el otro lado. Sí, se fue. Bueno, acá pudiste tomar un scalp pequeño. No me dio patrón de entrada. No lo habría tomado yo. Quizás alguien que entra a mercado lo podría haber hecho. Y acá el precio continuó. ¿Qué siguió haciendo? Manipuló completamente ese high. Y ahí realmente nos dejó una suerte de doble techo, pero que está mínimamente neutralizado. Si miramos al detalle, la mecha es un poquito más alta y desde ahí, desde esta distribución, el precio se fue para abajo. Y acá no me dio entrada tampoco. Pero si interpretamos acá, este alto era justamente un alto de Asia. ¿Mirá? También acá pudimos haber estado atentos a que el precio mitigara esa zona y fuera a buscar automáticamente esta zona, ¿sí? Que es el low de Asia. De Asia high a Asia low. ¿Mm? Ahí teníamos un trend. Si vemos que el precio se está escapando desde una zona importante, podemos tomar el riesgo de decir, entro a mercado, yo no soy ese tipo de trader, pero se puede. Y entras a mercado y buscas un objetivo real. No buscas hacer un swing trade desde ahí. Menos si entras a mercado de una zona que no te está dando un patrón claro de entrada. Pero podés tranquilamente tomarlo, buscar tu beneficio rápido e irte. Acá con esta toma del high de Asia realmente me habría gustado que barriera el low de Asia y creo que ese habría sido mi objetivo. Así que yo habría puesto ese objetivo. Yo personalmente, dependiendo cómo veo la estructura, no suelo entrar al mercado, pero sí suelo entrar por riesgo, dejando como mínimo 5 pips de stop loss en algunos puntos de liquidez importantes, ¿sí? A veces tomo este tipo de trades. No es lo que más hago, me gusta más entrar por confirmación, pero a veces tomo este tipo de trades. Si yo lo hubiera tomado, me habría dado un buen ratio riesgo-beneficio.
sigamos viendo un poquito más adelante, a ver dónde termina este día, dónde empieza el otro, y vamos marcando esos puntos estructurales. Tenemos este high de Asia, que es una suerte de doble techo, que coincide con el high también de Londres, así que es un punto estructural importante para ir marcándolo ya. Estructural no de liquidez. Entonces, ahí empieza la sesión de New York. Ahí se lleva la liquidez del high de Asia y de Londres. Veamos qué hace el precio acá. Por ahora nada. Por ahora nada. Tendría que mitigarme este high para darme un patrón de M claro, o tendría que mitigarme este low para darme el patrón de M claro. Y de ahí buscar el retest. Ahí mitiga el low. La zona de entrada quedaría más o menos por acá. Esos bloques de órdenes. Y dejó bastante ineficiente el precio por acá. Dejó. Esta es la más cercana al bloque. Y este es el FDG más cercano al precio. Toca el FBG más cercano al precio por ahora. Ahí lo mitiga. Y ahí mitiga el FBG del bloque. Ahí mitiga el bloque. Y ahí se va en venta, ¿sí? Ahí ya te rompe estructura. Voy marcando esto porque muchos quizás no entienden qué son esas líneas. Bien. Acá te mitiga el bloque directamente, es un bloque decisional. Es un bloque decisional válido porque tiene una toma de liquidez, así que es súper importante. Ese es un bloque donde se pudo tomar esta venta después de una neutralización de liquidez importante en un alto de Londres. Era el alto de Londres lo que quedaba ahí. Entonces, lo mismo que estábamos viendo hasta hace un rato. Una toma de liquidez importante y un patrón de reversión claro en el ETF, en low time, ¿sí? Buscamos puntos estructurales para poder incorporarnos en el movimiento y tratamos de entrar en el retest, ¿sí? En lo que vendría a ser la confirmación. Vamos a dibujar acá por si a alguien no le quedó claro la M, ¿sí? Acá tenemos, ¿m? Es una M, no es la M más bonita del mundo, pero tenemos este alto que neutraliza liquidez y tenemos, bueno, el bajo más cercano al precio es este, pero si quieren, agarramos de acá y tenemos un chocho divino. ¿M? Y ahí es donde nos incorporamos nosotros en alguna zona de interés en el precio, en un bloque extremo, bloque decisional, lo identificamos y directamente nos incorporamos en la venta y nos sumamos al movimiento. Vamos a ver en 15 minutos hasta dónde se puede vender. Si es que hubiéramos tomado la operación, ya la habríamos visto antes, pero acá como estamos repasando, tenemos un punto de liquidez acá que es un mínimo de New York, que nos dejó la sección de New York. Tenemos un bloque de órdenes acá de toda esta ineficiencia y de hecho hay ineficiencia acá por equilibrar, así que el punto no está mal. Tenemos más ineficiencia abajo, tenemos el mínimo diario, podríamos apuntar ahí si somos day traders, podríamos hacer un recorrido mucho menor si fuéramos scalpers, ¿verdad? Vamos a suponer que entramos en el bloque, vamos a dejarle por lo menos hasta ahí de cobertura para cuidar estos altos, en caso de que el precio quisiera con un mechazo volver. Y por liquidez acá interna que va generando este ranquito, podríamos buscar justamente qué es lo que les mencionaba. Cada vez que se forma un impulso o un retroceso, el precio va dejando sin mitigar por arriba o por abajo, depende si se está comprando o vendiendo,
puntos estructurales no mitigados para el precio que son liquidez. Y uno de esos puntos puede usarlos como puntos de llegada en el precio. Podríamos buscar cualquiera de estos que ven acá, es todo liquidez, ¿sí? Ahora, si entendemos que el precio tiene recorrido hasta el punto de liquidez más relevante, que es el diario, le damos. Y si no lo entendemos, yo con un 1.6 por día estoy más que hecho, así que no me interesaría hacer mucho más que eso, sinceramente. Entonces, vemos que está haciendo el precio. Vamos a subir un poquito la temporalidad porque terminamos pasado mañana. ¿Sí? Ahí terminó el día y empezó el ranguito de así. Qué mal horario para estar en un trade abierto, amigo. Ahí está. Ahí termina. Ahí termina el trade. Ahí tenés tu 1.6. Después, si el precio se quiere caer o no se quiere caer, es otro tema. Ahora, si sos day trader, vas a tener que esperar un poquito más a ver qué pasa. Fabri, una consulta. Diga, Así cuando vos operás, ¿cuántas operaciones diarias llegás a hacer o cuántas te propones hacer en el día? Obviamente, si tenés, qué sé yo, vos sabrás de responderme la pregunta, porque capaz que no todos los días son iguales y capaz que haya días que ni siquiera llega a hacer una. Pero bueno, en tu experiencia, ¿qué es bueno y qué es malo? O sea, ¿cuántas operaciones es bueno hacer y cuánto no? O qué sé yo, cuánto sería sobreoperar. para mí lo bueno es ganar un trade y estoy más que bien. No necesito más que ganar un trade por día. Pero es como vos decís, muchas veces en el día no te da entradas. Mira, acá si hubiéramos buscado un trade largo, nos sacaba el stop loss, ¿sí? Importante ir tomando parciales cuando el precio va sacando liquidez de puntos estructurales que tenemos marcados. Mira, hubiera hecho más de un 1.10, podríamos tranquilamente haber cerrado el trade o haber tomado parciales y proteger la inversión. Volviendo al tema de cuántos trades hago por día, trato de que no sea más de dos. Por lo general. A lo sumo depende cómo vengo en la semana, porque tengo un máximo de trades semanales. Dependiendo cómo venga la semana, puedo llegar a meter un tercero. Si es que no operé algún otro día, ¿viste? Me puedo dar ese gusto, porque más de 10 trades por semana no hago. Pero si hago un trade y salgo positivo en un trade, ya trato de no operar más nada. ¿Para qué? ¿Para perder plata después quizás? Ah. Está bien, está bien, está bien. Era para saber por El ahí, mercado porque por ahí, tiene. qué sé yo. Está bien que no sé cómo será Forex comparado con cripto y las oportunidades de la cantidad de veces que aparezca, aunque por ahí cuando sucede esto de BTC que te queda clavado por ahí en un rango, no te quedas ahí en un rango. Y hasta que no se decida para dónde se va a mover, capaz que estamos hoy, mañana y pasado esperando a ver qué mierda hace el precio. Pero por ahí ver eso, ¿viste? ¿Qué es operar? O sea, ¿cuánto opera alguien que ya tiene hábito, o sea, que ya tiene tiempo en esto? Porque para mí, qué sé yo, era tratar de meter 3 4 5 operaciones. Y en esas 3 4 5 operaciones capaz de acertaba una y pifeaba cuatro. ¿Me entendés? Entonces, Pero si ¿qué es lo que...? acertaste con la primera, tenés que irte. Si acertaste con la primera, tenés que irte. Porque ya la ganaste. Lo que vas a hacer después con las otras cuatro operaciones es entrar en cualquier lado con tal de entrar y seguramente salís mal. Y ahí te comiste el beneficio del día. Claro, A menos que lo veas extremadamente claro, uno a veces fuerza las entradas, ve lo que no está ahí, lo que no existe, o lo ve que está sucediendo antes de que tenga que suceder. Si yo veo este patrón de reversión en el medio de la nada, si yo no tengo estas tomas de liquidez acá, yo puedo tomar esta reversión acá y probablemente el precio me haga pelota el stop loss, porque no está reaccionando a nada esa reversión, ¿entendés? El precio simplemente me está dando una toma de liquidez de un punto estructural un poco más bajo, porque como les digo, el precio no siempre se mueve tan exquisitamente así, a veces te liquida liquidez y sigue, ¿sí? Entonces claro. vos tenés que entender qué se está llevando esta toma de liquidez. ¿Se está llevando algún punto de liquidez importante que había acá? ¿O esto no era un punto importante de liquidez? Porque si era un punto importante de liquidez, yo sí esperaría que el precio reaccione a la baja, ¿entendés?
Ahora, si no era un Claro, punto importante de liquidez, tranquilamente podría estar indicándome, este va a ser un punto importante para tomar compras después. Porque esos puntos que te toman liquidez dentro de una estructura, en este caso alcista, por ejemplo, y te mitiga este bajo, lo que te termina dejando acá es un punto interesante para decir, me apoyo acá para comprar después. Porque este bajo ya me tomó liquidez de este otro. Entonces, este claro. bajo ya tiene liquidez. Este bloque de órdenes que se creó acá ya tiene liquidez. Entonces, este bloque de órdenes probablemente sea un punto donde el precio quiera apoyarse y seguir comprándose. Ahora, si yo no interpreto que esta toma de liquidez no es una toma de liquidez relevante, que el precio realmente en un minuto no me va a hacer un cambio de estructura, probablemente me voltee el stop loss del precio. Bien, Pero bueno, tenés bien, que bien. estar atento y encima de esas cosas. Por eso acá buscas una reversión en un minuto, porque realmente tomó liquidez importante. Si no, no lo habríamos hecho. Ahora, fíjate que no le alcanzó para no limpiar el stop loss, sino hacer un alto más alto o un doble techo. Dejó acá, no sé, mira, y dejó una suerte de doble techo de nuevo, pero lo liquidó a penitas, lo barrió con lo mínimo. Claro. Pero Sí, quizás sí, lo sí, sí. barrió y siguió con su cometido, porque acá quedaba todavía liquidez. De hecho, la liquidez esta que se llevó es un nuevo día, mira, no me había percatado. Esto es un nuevo día. Es un nuevo día, y acá el precio lo que hizo fue mitigar la liquidez del día para continuar con su dirección a la baja. Y quizás no te das Bien. cuenta ni siquiera en el momento revisándolo, lo ves después en el replay. Y en el momento estás viendo todo de otra manera porque estás operando en vivo. Y esto probablemente se vaya para abajo ahora. Hay que ver qué hacen. Pues ya liquidó acá. Ahora barrió bien este doble techo, que había quedado medio feo. Y ahora, ¿qué hacemos? Otro día más. Acá dejó otro alto nuevo. Y acá hay otro bajo, ¿no? En esta parte de acá. Rango de Asia, mitiga la liquidez. Que había dejado ese techito. Y ahí sí, finalmente se lleva la liquidez. Bueno, esto es lo que pasó hoy, mirá. Acá esto fue una cosa No. ridícula lo que hizo hoy el precio. Pero se llevó la liquidez, claro, porque se llevó hoy el precio la liquidez de este bajo de Asia, de este bajo diario anterior, de este otro bajo diario anterior, para que vamos a borrar esto, de este otro bajo diario anterior, de este otro bajo diario anterior, no, acá, y de este que era el semanal. Se llevó todo, ¿viste? Y decís, bueno, ¿cuándo vas a parar, amigo? Pero por eso es que te digo, buscas en el ETF una confirmación más importante como para poder incorporarte en la compra o en la venta. Porque si no tenés esa confirmación, no sabes si el precio realmente tiene lo suficiente para devolverse o no. Fíjate toda la liquidez importante que se llevó y no le importó. Y siguió. Y recién ahí parece que está tratando de construir una estructura de reversión. ¿Eh? Está, 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 ¿Ves? está. Acá tenemos la toma de liquidez y acá tenemos la W que estaríamos esperando después de una toma de liquidez importante, Claro. básicamente. Pero bueno, a veces el precio es eso, sigue y no sé, se engolosina, ¿viste? Como uno que no sabe cerrar el trade y cada vez ve el numerito que sube, sube, sube y cuando se da cuenta baja, baja, baja y dice, ¿por qué no lo cerré antes? Bueno, busca un punto de liquidez importante, cerralo donde te dice el precio y después si quieres seguir, que siga. Y ya está. Si total la que te llevaste en el día, si te sirve, te sirve. Está bien. Sí, 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 te entiendo. Yo lo traduciría como decir, cuando las ballenas hacen ruido, trata de no quedarte en la boca, básicamente. Ok. No, no me pondría una ballena, pero sirve. Ya si ves una ballena estás complicadísimo porque mide medio océano. Bueno, eh, creo que hasta acá la clase de liquidez, chicos. No sé qué onda. Me gustaría saber si tienen dudas de todo lo que vimos hasta ahora. No, pero más tarde sí. No, pero ¿qué? Perdón. No, pero más tarde sí te dijo. Ah, ok, ok. Eh, Bueno, cuando hayan dudas en el chat, no tengo ningún problema de responderlas por el chat. Dale. Para eso está el grupo.
No, no, muy bueno, Fabri. La verdad que no, yo no tengo duda. Aparte, lo último, con esta última parte, me terminó de cerrar lo que decía la parte de la liquidez y lo que estaba interno y cómo lo iba consumiendo, cómo iba cambiando la liquidez. Así que faltaba que avanzara la Claro, clase. eso. Y no rompe la... Puede ser, puede ser. A veces somos un poco que queremos todo ya, impacientes. Igual Bueno, esta clase va a quedar grabada, ¿eh? Va a quedar grabada y la voy a subir ahí listo. en el grupo como siempre. La voy a dejar en mensajes grabados, fijados, para que la puedan ver en diferido cuando deseen. Perfecto. Por mí, estoy hecho. Bueno, aguardo un toque a ver si alguien más quiere consultarme algo. Voy igual ya cortando el video que estábamos grabando.